Hola, ¿qué tal? Para iniciar el aprendizaje de la técnica de la pintura al óleo, vamos a empezar por preparar nuestros materiales. ¿Y cuáles son? Bueno, vamos a empezar por conocer nuestras pinturas al óleo. Existen diferentes presentaciones y diferentes marcas. Tenemos desde la marca ATL o ATL, tenemos la marca Serra en dos presentaciones, la más pequeña y la grande. Tenemos la marca Winton, la marca Winsor, Velázquez, Louvre, Van Gogh. Todas estas marcas son óptimas para la elaboración de un cuadro. Todo va a depender de sus características y sobre todo de su costo. Pero todas son óptimas y todavía existen una variedad de marcas en el mercado. Muy bien, ya que tenemos definida qué pintura vamos a trabajar o con cuál vamos a trabajar, pues también vamos a identificar nuestros pinceles. Existen diferentes tipos de pinceles también. Tenemos el pincel de cerda. Como se observa, es una consistencia gruesa, precisamente su nombre lo dice, son cerdas, y esto es para poder arrastrar la pintura de mejor manera, sobre todo cuando la pintura la trabajamos en una consistencia densa. Su presentación está en planos, ¿sí? Un pincel plano, y también la hay en pincel redondo, de punta redonda, ¿sí? Dependiendo de lo que vayamos a necesitar a la hora de pintar. La graduación de estos pinceles se encuentra a la mitad del mango y va desde el número 2 hasta el número 24 de par en par. También tenemos los pinceles de pelo. Su consistencia es más suave, es una consistencia que nos va a permitir esfumar algunos acabados de la pintura. Comúnmente estos son de pelo de camello, pelo de marta, etc. Pero ahora se encuentran pelo sintético en el mercado y son de muy buena calidad. De la misma manera que el pincel de cerda, este también lo vamos a encontrar en planos, ¿sí? En diferentes graduaciones, que también pueden ir dependiendo de la marca, de par en par las graduaciones. Desde, por ejemplo, tenemos el 2, podemos ir hasta una numeración 18-20, ¿sí? Y de esta misma presentación de pelo tenemos los pinceles de punta redonda. Estos nos van a favorecer a la hora de delinear. Y también las graduaciones van a ir de par en par. Aquí tenemos otro. Y también van a depender de la marca que nosotros escojamos. Bueno, de este lado tenemos pinceles y también vamos a necesitar algunas brochas. También las características de las brochas dependen de lo que nosotros vayamos a necesitar. Tenemos una brocha de pelo, sobre todo estas sí van a ser planas de pelo, estas son suaves para esfumar o suavizar los acabados. Y tenemos las brochas de cerda, son de más grosor las cerdas, pero también nos ayudan a esfumar o arrastrar la pintura. Ok, y de este lado vamos a contar con nuestras espátulas. Se recomienda que mejor se trabaje en espátulas de metal. ¿Por qué? Porque las espátulas de plástico no son tan rígidas, son muy flexibles y a la hora de combinar las pinturas no nos ayudan a integrarla de mejor manera, entonces se recomienda que sean de metal. Bueno, de este lado son nuestras herramientas. Ahora, para nosotros poder diluir nuestros óleos, obviamente no lo podemos hacer con agua. Entonces vamos a necesitar un material que se llama barniceta, la cual está preparado por un barniz damar, un aguarrás bidestilado, ¿sí? Y un aceite de linaza, ¿sí? Obviamente estos mismos materiales también se van a encontrar en diferentes presentaciones y tamaños. También podríamos ocupar el aguarrás de nuestras marcas de pinturas de casa, pero este aguarrás solamente se recomienda para la limpieza de los pinceles, no para trabajar nuestra barniceta. Para nuestra barniceta se recomienda que sea un aguarrás bidestilado y eso nos lo proporciona esta marca ATL o otras más.
Entonces, para poder mezclar nuestras pinturas o diluirlas, se requiere de una paleta, ¿sí? No necesitamos una paleta de madera porque a veces la madera, si no está bien barnizada, va a chupar o absorber demasiado nuestro aceite del óleo. Nosotros podríamos ocupar una paleta de acetato de acrílico, que es muy viable para poder mezclar bien nuestros materiales, o también los invito a que consideren un plato de peltre. Sobre todo, incluso un plato de casa, podría ser de cerámica u otros materiales. Lo que sí les recomiendo es que sea un plato blanco, una superficie blanca donde podamos mezclar nuestros diferentes materiales. Les recomiendo que tengan a la mano pequeñas latitas para poder mezclar nuestros aceites y barnices, algunos frascos de vidrio con tapa bien herméticos para poder conservar nuestras barnicetas. Y por último, obviamente vamos a necesitar de nuestros bastidores. Aquí tenemos un bastidor pequeño, ¿sí? Está imprimado, una base de pintura que nos va a facilitar el poder adherir nuestra pintura sobre el soporte. Ahora, muy bien, esta es una opción. Podríamos también ocupar un pedazo de madera y a la madera poderle aplicar un poco de imprimatura. Este es un pedazo de madera o de fibracel que nos permite poder trabajar sobre él porque es una superficie rígida, ¿sí? Y bueno, estos son nuestros materiales para empezar a iniciar nuestra técnica de pintura para nuestro curso de básicos. Éxito. Les voy a explicar cómo se prepara una barniceta. ¿Para qué es la barniceta o para qué nos sirve la barniceta en la pintura al óleo? Pues es una solución que nos va a favorecer a diluir nuestros materiales, a diluir nuestra pintura al óleo. En el óleo no podemos diluirla con un agua, un líquido. Necesitamos un medio que lleve un aceite. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar aguarrás bidestilado, vamos a necesitar aceite de linaza y vamos a necesitar un barniz Damage. Aquí tenemos un frasco. Es importante que nuestra mezcla la hagamos en un frasco de vidrio, porque de hacerlo en un plástico el aguarrás puede maltratar o corroer a nuestro plástico. Entonces es más conveniente un frasco, ¿sí? Entonces, aquí tengo marcado mi frasco con unas líneas. ¿Y por qué lo tengo marcado? Porque el total de mi frasco lo voy a seccionar más bien en 40% de aguarrás, otro 40% de aceite y un 20 a un 15% de barniz Damage. Esta solución se tiene que mezclar. No pueden ser cantidades iguales porque la barniceta lo que vamos a ayudar es a diluir la pintura al óleo. No nos conviene agregar más barniz Damage porque entonces aceleraríamos el secado de la pintura. Entonces aquí ya tengo mi frasco ya dividido en porcentajes 40, 40 y un 20 o un 15. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar con mucho cuidado el aguarrás hasta que este llegue a nuestra primera marca, ¿sí? Ya tenemos nuestra primera marca. Posteriormente vamos a agregar nuestro aceite de linaza en la misma proporción hasta llegar a nuestra siguiente marca. Y al final vamos a agregar nuestro barniz Damage con la intención de cubrir el resto del total de mi solución. Posteriormente cerramos perfectamente bien y revolvemos o mezclamos nuestra solución. Tenemos que procurar que quede bien diluido, bien integrado, y es así como vamos a tener una barniceta para diluir
una pintura al óleo. Es muy importante tomar en cuenta que esta barniceta se tiene que mantener bien cerrada, es por eso que necesitamos un frasco con una tapa que cierre bien. Y ya posteriormente, conforme lo vayamos utilizando, se irá agregando en otro frasco o en una latita de estas para que sobre esto sumerjamos nuestro pincel. Entonces, así es como queda nuestra barniceta. Vamos a empezar a preparar una escala de valores. Aquí tenemos una tablita imprimada, un pequeño trozo de madera. Aquí tengo mis pinturas, mis pinceles y voy a preparar en mi pequeña lata un poco, más bien voy a vaciar un poco de barniceta. Si se dan cuenta, es muy poca la cantidad porque lo que voy a elaborar es un formato muy pequeñito. Entonces no necesitamos sumergir nuestro pincel en la barniceta. Es más conveniente vaciar la barniceta en nuestra lata. Y bien, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos un color puro, ¿sí? Este es un azul y le vamos a dar diferentes valores hacia el negro para oscurecerlo y hacia el blanco para aclararlo o darle luz. Esta variación de tonos que voy a obtener en los intermedios me va a permitir degradarlo y darle valores oscuros y valores claros. Muy bien. La pintura, como podrán observar en el video, tiene una consistencia densa, por lo cual no es conveniente aplicarlo en esta consistencia. Es demasiado espesa y a la hora de aplicarlo nos quedaría muy opaca. Es por esto que es aquí donde tomamos un poco de barniceta y diluimos nuestra pintura. Les recuerdo que es conveniente tener un soporte, una paleta, un plato, un acrílico de fondo blanco que nos permita observar la combinación de nuestros colores. Muy bien, entonces aquí ya diluí con un poco de barniceta mi color y aquí lo vamos a ir mezclando con sus colores vecinos, por así llamarlo. Entonces tomo un poquito del azul, tomo un poco de blanco y hago mi mezcla para ir aclarando mi color primario. Tomo nuevamente azul, aplicaré más blanco para que este tenga que quedar todavía más claro que el anterior. Este debe ser más oscuro que este. Y esto me va a permitir hacer una escala de valores hacia los claros de mi color azul. Una vez que ya tengo mis combinaciones hacia los claros, lo voy a trabajar ahora hacia los valores oscuros. Tengo aquí mi color azul y tomaré un poco de color negro. Esto es con la intención de ir oscureciendo el azul. Nuevamente tomo otro poco de azul y le agregaré un poco más que lo que le agregué al anterior. Es así como voy a obtener una escala de valores de un color primario. La escala hacia los claros para dar luces y la escala hacia los oscuros para darle sombra. Muy bien, entonces ahora voy a aplicar la pintura sobre mi soporte. Aquí
empezaré a aplicar. Como se dan cuenta, nos está dando una consistencia un tanto cuanto translúcida. ¿Qué quiere decir? Que quizá la primera capa tenga que aplicarla en una consistencia muy transparentosa, muy diluida, y a esta se le llama aguada. A la primera capa que se le pone a un soporte cuando estamos pintando se le llama aguada. ¿Y por qué es aguada? Porque la primera capa tiene que ser absorbida por el soporte al que estamos pintando, ¿sí? Posteriormente, cuando esta capa esté totalmente seca, empezaríamos a aplicarle una segunda capa más saturada. Entonces aquí tenemos el color puro, ¿sí? El azul en su color puro, y en el siguiente espacio le agregaremos el siguiente color. Lo voy a oscurecer un poquito más para que logremos este contraste más definido y más marcado, ¿sí? A la siguiente parte o al siguiente valor del color le vamos a dar un tono más claro que el puro, ¿sí? Y así sucesivamente. Es muy importante que si tenemos exceso de pintura, se lo quitemos. Podríamos ocupar el mismo plato o la misma paleta para ir limpiando nuestro pincel, para ir dejando esa pintura que más adelante podríamos volver a pintar, o quizás si tenemos un trapito, ahí irlo limpiando. Ok, bueno, pues entonces voy a preparar ahora mi siguiente color, mi siguiente tono. Lo siento espeso, se siente muy denso. Humedezco mi pincel en un poco de barniceta y aplico nuevamente para dar un tono más claro en el siguiente espacio. Y es así como voy a obtener mi siguiente valor. ¿Sí? Aquí tenemos un color o un tono más claro que el anterior. Y así sucesivamente hasta poder mezclar, hasta poder llegar, y si se dan cuenta, nuevamente vuelvo a diluir con barniceta. Y esto es para poder llegar casi al blanco, ¿sí? Esta escala de valores nos permite o es una herramienta para poder trabajar en la pintura en la luz y la sombra de un color, ¿sí? A continuación vamos a preparar la escala de los oscuros. Una vez que ya tenemos aquí nuestra escala de los tonos oscuros, vamos a hacer lo mismo. Tomamos nuestra pintura, la adelgazamos con la barniceta y aplicamos mi escala de valor hacia los oscuros. Saturamos, cubrimos, ¿sí? Se ve translúcido y les insisto, esta se podría considerar la primera capa. Muy bien, una vez que ya cubrí
esta pintura, este espacio, este valor, esta escala de valor, vamos a continuar con nuestro siguiente valor o nuestro siguiente tono, que tiende a ser más oscuro que el anterior. Si llegáramos a observar a la hora de aplicar la pintura que es muy similar, se le tendría que agregar un poco de más negro en este caso, ¿sí? Para poder lograr la diferencia entre un valor y otro, entre un tono y otro. Aquí vamos saturando un poco más, ¿sí? Hasta cubrirlo. Y por consiguiente vamos a tener nuestro último valor, que tendría que estar más apegado al negro que al azul. Y aquí empiezo a sentir mi pintura nuevamente muy espesa. Tomo mi barniceta, adelgazo la pintura y aquí tenemos ya cubierto mi siguiente tono o el último valor de mi escala de valores. Es así como a este azul le podemos dar luces al blanco y sombras al negro. Aquí tengo un bastidor sobre el que voy a trabajar un elemento. Voy a trazar mi elemento en este bastidor. Sin embargo, si no soy precisa a la hora de hacer mis trazos, puedo ocupar previo un pedazo de papel sobre el que puedo hacer mis trazos. Podría estar borrando sin tener que hacerlo directo en el bastidor. Entonces tomo un pedazo de papel que sea del mismo tamaño que el soporte. ¿Ok? Muy bien. Ya que tengo mi trozo de papel o mi pedazo de papel donde voy a hacer mi diseño o mi elemento, voy a darle un pequeño margen para que no me salga del espacio y pueda quedar centrado. Primero puedo ubicar mi trazo haciendo un eje vertical y luego un eje horizontal, que ambos queden a la mitad de mi papel. Luego le voy a dar un margen en cada extremo de aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio, porque es un bastidor de formato pequeño. Muy bien, una vez que ya tengo aquí mi trazo con mis malas proporciones para empezar a hacer mi trazo, ahora sí, tengo que ubicar mi elemento en el espacio, evitando salirme de los límites. Aquí ya tengo marcado mis límites y traté de hacer solamente trazos lineales a manera de poder ubicar el elemento y se los repito sin salirme de los márgenes. Simple y sencillamente es el contorno de mi elemento. Estoy contemplando una mariposa, ¿sí? Aquí están los límites de las alas y posteriormente trazaré los detalles. Aquí tengo ya el trazo de mi elemento, en este caso de mi mariposa. Traté de no salirme de mi margen porque esto se puede reflejar precisamente en mi bastidor. Si yo me excedo de este espacio a la hora de pasarlo a mi bastidor, va a pasar lo mismo. Entonces solamente tracé líneas, en ningún momento sombreé ni puse detalle, solamente son aquellas líneas que me van a dar una referencia a la hora de estar pintando. ¿Ok? Bueno, ahora, una vez que ya lo tengo aquí, es tiempo de pasarlo a mi bastidor. Muy bien, una vez que tengo mi papel ya con el trazo, voy a tomar un gis pastel
de cualquier color, pero de preferencia que sea un tono claro, que no tienda a ser al oscuro, porque eso a la hora de trazarlo en mi soporte se podría combinar con mis colores de mi pintura. Entonces, este es uno de los tantos métodos que podríamos usar a la hora de trabajar un diseño o un trazo previo. ¿Qué se recomienda o qué puede ser conveniente? Por la parte posterior de mi dibujo voy a cubrirlo o lo voy a saturar de este gis, ¿sí? Debe ser un material muy poroso, podría ser algún pigmento que tengamos por ahí en casa, puede ser un gis de pizarrón, de preferencia de color, o un gis pastel. Una vez que yo ya tengo cubierto mi papel por la parte posterior de gis, lo voy a colocar sobre mi bastidor y entonces con una punta que puede ser el mismo lápiz empiezo a hacer mi trazo, solamente las líneas que estuve trazando previamente. Vuelvo a delinear encima para que me dé la oportunidad de poder calcar de alguna manera mi diseño. Se puede trabajar algún diseño que hayamos nosotros trazado o probablemente encontremos muchas imágenes en internet, las calquemos, las copiemos, las podemos imprimir y sobre eso empezar a hacer nuestro trazo. Muy bien, una vez que ya pasé mis líneas, todas mis líneas nuevamente, levanto con mucho cuidado mi papel y efectivamente aquí tenemos el trazo de mi elemento, ¿sí? Es importante que no rayemos tanto porque se nos pueden pasar muchas líneas de más y podernos confundir, entonces ser muy cuidadosos para que solamente pasemos la línea de lápiz o una punta fina para delimitar los contornos. Obviamente esto se podrá ir modificando conforme vayamos pintando, pero en este momento ya tenemos una referencia de nuestro trazo. Ya tenemos una base trazada sin que el color altere nuestra pintura que vayamos a trabajar. De preferencia les recomiendo tonos claros, un verde limón, un color piel, etcétera, ¿no? De preferencia claros, no oscuros, porque si trabajamos tonos muy intensos, muy oscuros, alterarían el color de nuestra pintura. Así es como quedaría nuestro trazo previo para empezar a pintar.